Continuamos con nuestro estudio sobre la membresía. En el capítulo 5 se llama ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para la membresía? ¿Hay algún tipo de requisito para que una persona pueda solicitar la membresía? Y el autor comienza diciendo en la introducción que algunas personas rechazan la membresía de la iglesia porque creen que esto significa que hay que hacer un mayor esfuerzo, o hay gente que no quiere ser miembro porque piensa que es que eso significa que hay que tener un listón más alto o que hay que ser más perfecto, pero esa no es la realidad. Y hay mucha gente que no tiene claro el concepto de la membresía y entonces, como creen que esto significa que tengo que hacer cosas diferentes a lo que realmente estoy haciendo, pues entonces algunos, al no tener claro este asunto, prefieren no ser miembro, cuando creo que eso realmente no es lo más ideal, ¿no? Mantenerse a un lado y ser alguien pasivo, alguien distante de la congregación, al final no le viene bien a ninguna persona y tampoco a la iglesia. Así que vamos a ver quién es la persona que puede acceder a la membresía. Estamos viendo en este capítulo los requisitos y ahora vamos a ver quién puede acceder a la membresía. Si os acordáis, en los otros temas estuvimos hablando de un concepto que se llamaba el poder de las llaves. ¿Os acordáis? El poder de las llaves, eso era algo así un poco misterioso, pero lo estuvimos viendo a la luz de un pasaje, ¿no? Cuando Pedro hace una declaración y entonces Jesús le dice a Pedro, sobre esta declaración, sobre lo que tú acabas de decir, a ti te daré el poder este de las llaves, ¿no? De atar, de desatar, sobre ti edificaré mi iglesia. Y lo que tenemos que entender es que, decíamos cuando estuvimos estudiando este capítulo, que ahora ya no es un hombre el que tiene ese poder de las llaves. El poder de las llaves es la autoridad de parte del Señor. ¿Quién tiene el poder de las llaves? ¿Os acordáis? ¿Quién tiene el poder de las llaves ahora? ¿Es un hombre o quién tiene el poder de las llaves? La iglesia, eso es. Al principio eran los apóstoles, el Señor comenzó con los apóstoles, pero luego ya el poder de las llaves finalmente lo tiene la iglesia. Así que el poder de las llaves no la tiene un pastor. El pastor no puede hacer y deshacer a su antojo. Aquí ningún hombre puede hacer y deshacer sin consultar con la iglesia, sobre todo asuntos que tienen que ver con la marcha de toda la iglesia, ¿no? Otros asuntos ministeriales, pues sí que el pastor tiene cierto margen para ir decidiendo cosas. Pero con respecto a decisiones finales, la autoridad final, Dios se la da a la iglesia. Y la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿quién es la iglesia? Y aquí estuvimos estudiando que hay dos conceptos. Está la iglesia universal, donde todo el mundo que confiesa el nombre de Cristo ya es parte de la iglesia, pero claro, si ahora viene una persona de Sevilla y me dice, bueno, yo soy de esta iglesia, no, tú eres de la iglesia universal, pero no perteneces a esta iglesia local, así que hacíamos una diferencia entre iglesia universal y iglesia local. Y el poder de decidir quién puede y quién no puede ser miembro, lo tiene que tomar la iglesia, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos en este primer lugar. La iglesia es la que tiene que levantar la mano y decir, hermano, nosotros como iglesia aceptamos a esta persona como parte de nuestra familia en la fe. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues dice aquí que los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano. ¿Qué se necesita para ser miembro? Ser cristiano. Es el único requisito. ¿Lo entendéis? No hay otro requisito. Entonces, cuando algunas personas, como decía al principio el autor, algunas personas rechazan esto de ser de aceptar la membresía, no están entendiendo que ser miembro significa ser cristiano. Ahora, por supuesto, ser cristiano con una vida en orden. Ser cristiano a la luz de lo que dice la palabra, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar ahora. Así que lo que pretendemos es confirmar a los que son ovejas. Cuando la iglesia acepta a una persona como miembro, lo que estamos diciendo es, hermano, creemos que esta persona realmente ha nacido de nuevo. Creemos que esta persona es una oveja del Señor. La membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Lo mismo que hizo Jesús con Pedro. Jesús coge a Pedro y le dice, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí, Pedro está declarando, yo soy creyente, por esta declaración que acabo de hacer. Así que nosotros realmente tenemos que preguntarle a la persona, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Tú por qué eres cristiano? Y que la persona se exprese y que diga por qué es cristiano. Y algo muy importante para que una persona
pueda ser miembro de la Iglesia y que la Iglesia podamos levantar nuestras manos con tranquilidad. Abro aquí un pequeño paréntesis, lo dijimos también en el último capítulo. Aunque hagamos todo esto, como lo estamos haciendo con orden, siempre se nos colarán gente. Pero eso no significa que porque se nos cuele alguien, dejemos la puerta abierta y no pongamos algún filtro. Pero siempre puede ser que alguna persona parezca que ha nacido de nuevo, que eso, y luego con el tiempo pues te das cuenta que su vida no está en orden. Primera de Juan lo dice, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, se nos colaron algunos. Tenían su Biblia, el pescadito en el coche y te decían buenos días, hermano. Pero luego algo pasó en sus vidas que no demostraron ser creyentes y no permanecieron hasta el final, que es una de las características del nuevo nacimiento. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que algo muy importante para que alguien pueda ser miembro de una iglesia es que la gente necesita entender el Evangelio y creer en él para unirse a la iglesia. Una pregunta clave que hay que hacerle a la persona, y esto pues me corresponderá un poco más a mí como pastor, de tener esa entrevista con las personas que deseen solicitar la membresía, ¿no? Para que esas personas no tengan que estar aquí hablando con todo el mundo, pues el pastor va teniendo reuniones con estas personas y luego pues toda la información el pastor la transmite a la iglesia, ¿no? Mira, pues esta persona lleva tanto tiempo con nosotros, se ha convertido en esta fecha, su vida está en orden, le he estado preguntando sobre su situación familiar, le he estado preguntando sobre varias cosas. Hermano, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle a esta persona? Pues sí, hermano, a mí me gustaría saber. Pues mira, esa pregunta ya se la he hecho yo, te respondo. ¿Me entendéis? Hay que, bueno, pues saber un poco quién es la persona, pero una pregunta clave es preguntarle a la persona, ¿qué entiendes que es el Evangelio? Y sabéis que hay mucha gente que no sabe lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es lo básico, lo principal, ¿no? La buena noticia. Explicar con tus palabras, aunque no tengas una definición exacta teológica, pero hay que entender el Evangelio. Si hay una persona dentro de la iglesia que no ha entendido el Evangelio, pues entonces tenemos que decir, bueno, esta persona ha comprendido el mensaje, esta persona ha sucedido algo en su vida, porque aunque sea con palabras torpes, la persona tiene que saber explicar lo que cree y lo que ha sucedido en su vida, ¿vale? Así que, ¿qué se necesita para ser miembro? Pues simplemente ser cristiano y comprender el Evangelio, y no solo comprenderlo, sino que su vida esté reflejando que lo está viviendo, Si tú ves que una persona te dice una definición correcta del Evangelio, pero no lo está poniendo en práctica, pues entonces tú le dirás, mira hermano, lo siento, pero es que ahora mismo no veo que tu vida está en orden y no podemos aceptarte como miembro de la iglesia porque tu vida está contradiciendo el mensaje que tus labios proclaman. ¿Qué más se necesita? Pues se necesita fe. La fe es el don que Dios da. La membresía eclesial, dice ahí, empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la persona, lo mismo que Jesús hizo con Pedro. Esto es muy importante, hermano. Nosotros tenemos que saber que las personas que son miembros de nuestra iglesia tienen la misma base de fe que nosotros. ¿Me entendéis, no? En algunos puntos quizá, pues algunos dicen, mira, pues hay algunos puntos que no hay que ser dogmáticos, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Antes, durante o después? ¿Soy pre-mileniarista? ¿Soy post-tribulacionista? Yo creo... ¿Me entendéis? Hay algunos temas en la Biblia que, bueno, no hay suficiente luz y el Señor te deja que tú te posiciones según lo que la palabra te va diciendo, pero en otros no. No podemos tener a una persona ni abrazar a una persona que no cree en la Trinidad. No podemos darle la membresía a una persona que no cree en la suficiencia de las Escrituras. ¿Te imaginas que haya una persona entre nosotros que cree que la Biblia contiene errores? O que una persona crea que, yo qué sé, que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que Jesús es un profeta, o que Jesús simplemente fue un hombre. Y a ti yo sé que todo esto te suena extraño, pero hay gente así. Y hoy, cada vez más, y en los últimos tiempos, que por cierto nos encontramos en los últimos tiempos, cada vez más. Hay cosas que, hermanos que lleváis aquí años, yo sé que decís, esto es impensable, pero es cierto. Hoy día aquí en España creo que hay 2 o 3 iglesias que aprueban la homosexualidad. Personas que vienen con su marido, con sus mujeres y basan su teología en capítulos como la relación de David y Jonatán, la relación entre Ruth y su suegra. Hablan de ese concepto de amor, donde el amor pues simplemente es Dios y entonces Dios no te dice a quién tienes que amar, sino simplemente te da la opción de amar. Y claro, nosotros vemos un diseño, ¿no? Desde el principio, hombre, mujer, vemos el marco del matrimonio, bueno, hay mucho
Pero lo que quiero que entendáis es que en los últimos tiempos esto va a entrar de una manera muy fuerte dentro de las iglesias. Y si nosotros no tenemos una declaración de fe, pues entonces no podemos decir a la persona sí o no. Si no le decimos, mira, esto es lo que creemos. Y eso es importante. Así que para facilitar este proceso de aceptar o no a una persona dentro de la membresía, las iglesias siempre, durante prácticamente todos los siglos, incluso en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 ya empezaron a hacer su primera declaración de fe, ¿no? Donde la iglesia estaba enseñando que había que circuncidarse, y entonces cuando dijeron, mira, es que ya eso se acabó, y entonces ahí empezaron a decir, ya aceptamos a las personas que no están circuncidadas, ¡pum! Y eso quedó escrito. ¿Me entendéis? Siempre, desde la iglesia primitiva, ya se empezó a poner bases de fe para saber quién sí y quién no era del Señor. Así que dice que para facilitar este proceso, las iglesias utilizan a menudo una declaración de fe, para asegurarse que todos los que participan en esta entrevista, todas aquellas personas que solicitan la membresía, pues que se le diga, mira, esto es lo que cree la Iglesia Bautista de Cádiz. Si tú no crees esto, pues entonces hay otras iglesias que a lo mejor se adaptan más a tu base de fe. Así que es importante y necesario contar con una correcta y precisa declaración de fe. Ya en la iglesia sucedió, primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3, ¿no? Aquí está escribiendo el apóstol y dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, prueba al espíritu, prueba a la persona, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice a continuación, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Pero por el contrario, dice el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. En aquella época tenían ese problema. Había un grupo, los agnósticos y diferentes grupos, que decían que ellos creían que como la carne es lo material y la carne es lo pecaminoso, entonces ellos decían que Jesús no había venido en carne, porque ellos asociaban que la carne era pecado y ellos decían que la carne y la santidad de Dios no podían estar juntos. Entonces ellos empezaron a meter una doctrina de que Jesús no vino como hombre y que Jesús no resucitó. Y entonces eso se metió y muchos creyentes empezaron a apartarse, muchos empezaron a creer eso, y ese fue el tema que ellos tuvieron en el primer siglo, y entonces tuvieron que reunirse y decir, bueno, hay que hacer una base de fe, hay que decir que Jesús es 100% Dios, pero también hay que defender la humanidad de Cristo, y entonces ellos presentaban eso a las personas que querían entrar dentro de las iglesias. Nosotros hoy día pues tendremos otros problemas y otras situaciones. Había profetas que decían que también creían en Jesús, pero realmente cuando Juan empezaba a hacerle esa entrevista, pues se daba cuenta de que estaban muy lejos de lo que la iglesia estaba enseñando. Juan dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, y esto es real, yo lo he podido experimentar y lo he podido vivir. Así que necesitamos saber qué es lo que crees. ¿Tú qué es lo que crees? ¿No? Esa es una pregunta importante. ¿Qué más se necesita para saber si una persona puede ser miembro de la iglesia? Arrepentimiento. Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No? Ese es el mensaje que vino a dar Jesús, Juan el Bautista, preparándole el camino a Jesús, y luego ese es el mensaje que la iglesia predicamos, ¿no? Cree y arrepiéntete y cree, ¿no? Da igual el orden, ¿no? Lo importante es que nadie se va a arrepentir si el Señor no toca su corazón, y nadie va a creer si el Señor no hace que crea, pero el orden al final en algunos versículos dice arrepiéntete y cree, en otros dice cree y arrepiéntete, ¿no? Lo que está diciendo es que estas dos cosas tienen que suceder en el mismo momento. En el momento que tú crees, tú te arrepientes. Y en el momento que te arrepientes, tú crees. ¿Me entiendes? Son dos situaciones que suceden al mismo instante. El arrepentimiento es el fruto del quebrantamiento que solo lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado. El Espíritu Santo. Ningún hombre, ninguna mujer. A mí me encantaría poder coger a mi hija de 16 años y convencerla de su pecado, pero no me corresponde a mí. A ti te encantaría sentar a tu marido y que se arrepintiera, pero eso no te corresponde a ti. A ti te encantaría que tu padre pero Dios en su soberanía ha decidido, y menos mal, porque Él es soberano y Él es el que tiene que hacer esto, ¿no? Pero no es la perfección de la persona lo que lo cualifica para la membresía eclesial. Lo que la cualifica es el reconocimiento de la falta de perfección
junto con la necesidad de obtenerla. Explico este párrafo. Hay algunas personas que piensan y están siempre confundidos porque, no, es que yo no soy perfecto, es que eso es para perfecto. Nadie aquí en esta sala es perfecto. Ahora, amamos la perfección. Eso es muy diferente. Y entonces hay mucha gente que dice, no, como yo no soy perfecto, y es que tú, ¿cómo me vas a corregir a mí si tú no eres perfecto tampoco? Ya, es que no hay nadie perfecto, solo Cristo es perfecto. Pero un verdadero creyente ama la santidad. Un verdadero creyente cuando peca se entristece. Cuando tú metes la pata, tú sientes en tu interior, tú dices, Dios mío, lo he hecho mal. Eso es lo que se necesita para que una persona sea miembro de una iglesia, que tú veas que realmente se ha arrepentido. Dice, no cualifica la gente que nunca peca, sino la gente que lucha contra el pecado. Entonces, lo primero, ¿qué fe tiene la persona que quiere solicitar la membresía? Y lo segundo, ¿esta persona se ha arrepentido? Si una persona ha tenido un encuentro con el Señor, la Biblia dice que es una nueva criatura. Ahora empieza un proceso que se llama proceso de santificación. Por supuesto que al día siguiente no vas a ser Pablo, pero al día siguiente, cuando tú digas un taco por tu boca, tú en tu interior, alguien te va a decir, eso ya no está bien, es el Espíritu Santo. Y es interesante, cuando la gente se convierte de verdad, te cuentan estas cosas. Te dicen, uy, yo ahora me encuentro, yo antes hacía esto, y ahora estoy luchando con el tabaco, y antes no. Y antes yo discutía con mi mujer y me iba tranquilo al bar a ver el fútbol, y ahora no puedo. Ahora estoy en el fútbol y estoy con un malestar y llego a mi casa y hay alguien aquí dentro que me está diciendo que vaya y que le pida perdón. Eso es una señal de que una persona se ha convertido. No es que sea perfecta, pero sí que ha tenido un giro de 180 grados, que eso es lo que dice la palabra arrepentimiento, es eso, ¿no? Te giras y empiezas a caminar hacia otra dirección. Me encanta el encuentro que tiene Zaqueo, ¿no? Creo que ya he hecho alguna vez referencia a este pasaje, pero Zaqueo tiene un encuentro con Cristo y sin que nadie le diga nada, él en medio de la cena, él se pone en pie y dice, si yo he robado, claro que ha robado Zaqueo, porque Zaqueo, sabéis, ¿no? Él era recaudador de impuestos, entonces si tú pasabas por el peaje hacia Sevilla, que son 7,30 €, Zaqueo te decía, son 10 euros. Él ponía el cartelito y ponía 10, delante de 7,30. Y los 3 euritos, para la saca. Eso es lo que hacía Zaqueo. Entonces Zaqueo dice, si yo he robado, claro que has robado. Pues si tú has pasado por el peaje la semana pasada y te quité 3 euros, yo te voy a dar 4 veces más, te voy a devolver 12. Eso es una auténtica conversión. Una persona que ha entendido que lo que estaba haciendo no estaba bien y ahora quiere restaurarlo, quiere hacer las cosas bien. Siempre cuento aquí, con el permiso de mi cuñado, su propio testimonio. Hoy día es pastor, para que veáis que Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas que aman al Señor, no busca perfectos porque no los va a encontrar. Pero el hermano mayor de Ángela, Ángela es la mediana, luego hay un hermano pequeño que tiene 26, 27 años, pero el hermano mayor, tiene ahora 40 y tantos años, él es pastor actualmente en Alabama, en Estados Unidos. Él fue creyente desde jovencito, se fue a Estados Unidos y allí se apartó. Durante un tiempo estuvo apartado del Señor, de la iglesia, y entonces conoció a una chica mexicana con la que comenzó a tener relaciones y comenzó a vivir como pareja sin estar casado. Él sabía que eso estaba mal, pero como estaba muy lejos del Señor, pues seguía viviendo así. ¿Qué pasó? Que después de muchos años, el Señor, como siempre, busca lo suyo. El Señor empezó a decirle, Wilson, ¿no?, que es como se llama el hermano de Ángela, tienes que ir a la iglesia. Así que él vuelve a la iglesia y vuelve ahora con su pareja, con esta chica. La chica va y se convierte. Y entonces cuando se convierte, la chica, no mi cuñado, recién convertida, dice, esto que estamos haciendo no agrada al Señor. A mi cuñado se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Porque tendría que ser él el que le tendría que decir esto, pero ella tiene un encuentro muy claro con el Señor. Y entonces dice, bueno, pues si la Biblia dice que antes de quemarte, que te cases, ya hemos pecado. Pero ahora no nos vamos a quedar así, ¿no? Porque voy a pecar más para que sobreabunde la gracia, evidentemente no. Entonces, hemos pecado hasta aquí, pero ahora hacia adelante ya no quiero hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es arreglar nuestra situación. Vamos a casarnos rápido. Así que en 2 o 3 meses ellos prepararon una boda, algo sencillo, y en esos 3 meses ellos me cuentan que estuvieron viviendo separados. No te puedes hacer una idea lo difícil que fue para ellos, porque si ya es difícil no tener relaciones cuando no las has tenido, mucho más cuando la tienes, ¿no? Estás acostumbrado a tener relaciones con tu pareja, pero esa fue la adoración de ellos al Señor. Ese fue el fruto de arrepentimiento.
Eso agrada al Señor, eso da testimonio a la iglesia. Pero si una persona dice, no, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero voy a seguir haciéndolo. Por su fruto los conoceréis. Tú puedes decir en tu oración por la noche, Señor, porque si estás diciendo con tus palabras Señor, con tu vida estás demostrando que no es el Señor de tu vida. Así que esto es muy importante, hermano. Y yo espero que aquí no sea el pastor, sino que sea la iglesia, ¿no? Porque no es el pastor el que abre o cierra la puerta, es la iglesia. Y que podamos levantar la mano y decir, hermano, por amor a la iglesia y por amor al Señor, esa persona ahora mismo no está viviendo en orden. Vamos a restaurarla, vamos a darle un tiempo. Aquí no estamos diciendo que se le eche, que se le dé la patada a la persona, pero simplemente tenemos que tener nuestras conciencias tranquilas delante del Señor, de que en su iglesia estamos haciendo las cosas bien. Amén. Así que fe, segundo lugar, arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando una persona creía y se arrepentía? Pues que el paso inmediato era el bautismo. Hay que bautizarse. Lo que es importante que entendamos ahora es que hay un requisito que las iglesias tienen que pedir a sus miembros. ¿Cuál es? El bautismo. El primer paso de la vida cristiana, el primer paso de la vida cristiana en el Nuevo Testamento siempre es el bautismo. Siempre. Tenemos que explicarle a la persona lo que significa el bautismo, lo que representa y que esa persona vea si en su vida eso realmente ha sucedido. Yo he muerto para el mundo y ahora quiero vivir para Cristo. Soy una nueva persona, atrás dejo mi viejo hombre, mi vieja mujer y ahora quiero agradar al Señor. ¿Os acordáis la multitud cuando le preguntó a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos? En Hechos 2:38, ¿qué dijo Pedro? Arrepentíos, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros. Cree, arrepiéntete, bautízate. Puedes cambiar el orden. Arrepiéntete, cree, bautízate, ¿vale? Pero siempre el último paso ahí es el bautismo. Arrepiéntete y cree y arrepiéntete, y esto demuéstralo públicamente bajando a las aguas. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el bautismo no salva. El bautismo no salva. El ladrón que murió a la derecha de Jesús no se bautizó y él está disfrutando del paraíso. El bautismo no salva, pero el bautismo es una señal de identificación, ¿vale? Cuando tú vas por la calle y ves a una persona con la camiseta del Cádiz, él no juega en el Cádiz, pero él se identifica con el Cádiz. ¿Me entendéis, no? Este ejemplo. Yo veo a esa persona y sin conocerla, digo, esa persona forofa o aficionado o es socio del Cádiz. De la misma manera, el bautismo es algo que yo hago públicamente a mi familia, a la gente, y es mi opinión personal, Pero creo que el bautismo tiene que ser lo más público posible. Lo más público posible. Eso es lo que se hacía en la iglesia. Se buscaba un sitio donde la gente viera cómo esas personas se estaban bautizando, ¿no? Y cuando tú estás viendo, pero esas personas están haciendo, esas personas están demostrando públicamente que aman al Señor, que se arrepienten de sus pecados, ¿no? Y nosotros teniendo a 2 minutos y 37 segundos el mar delante de nuestra iglesia, la gente tiene que hacerlo público. Está muy bonito que tengamos aquí un bautisterio, pero hay que hacerlo público porque eso es un testimonio para el mundo. Igual que el mundo sale el sábado a emborracharse, y el mundo sale a las manifestaciones, nosotros salimos para celebrar de que el Señor sigue salvando a gente. Nosotros nos reunimos y cada vez que una persona baja a las aguas es una fiesta, y que la ciudad se entere de que hay un joven, de que hay una mujer, de que hay un matrimonio que está decidiendo públicamente ser un seguidor de Jesús, ¿no? Así que el bautismo es la manera de reconocer oficialmente a sus ciudadanos, ¿no? El bautismo, como hemos dicho, no salva, pero el bautismo sí identifica a la persona. Y el bautismo es la manera en la que tú dices, bueno, esta persona se ha bautizado, pues entonces es que ha entendido el Evangelio, ya forma parte de la familia en la fe. Una persona que todavía no se ha bautizado, le falta eso, le falta dar ese paso, ¿no? Decir, bueno, yo quiero realmente cumplir con el ejemplo también que Jesús dio, ¿no? Hace poco estuvimos compartiendo, Jesús se presentó de pequeño, no se bautizó, oraron por él, y luego a la edad de 30 años él se bautizó. Una pregunta, si el bautismo era una señal de arrepentirse de sus pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? De hecho, Juan estaba predicando ahí en el río, ¿no? Arrepentíos y bautizaron, ¿no? Y la gente se arrepentía y iba y se bautizaba. ¿Por qué Jesús está ahí? ¿Tú te imaginas la escena? Ahí baja Jesús, imagínate, ¿no? La conversación. ¿Tú te arrepientes? ¿De qué, Juan?
¿no? Eso tuvo que ser un espectáculo, ¿no? Todos los bautismos que han habido y habrán a lo largo de la historia de la humanidad, la persona dice, yo estoy aquí arrepintiéndome, yo estoy muriendo a mi viejo hombre, ¿qué haces tú aquí, Jesús? Es impresionante, ya compartiremos ese pasaje, pero Jesús está ahí en obediencia al Padre. Jesús está marcando el camino. Jesús está diciendo, yo lo hago, vosotros lo hacéis. Ni yo mismo me libro, ¿no? Yo estoy cumpliendo la ley, ¿no? Yo voy a decir que os tenéis que bautizar, pues yo soy el primero que os doy ejemplo y además sin tener que arrepentirme. Aunque hay algo ahí también, algo muy interesante teológicamente, de que él sabía que él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad, ¿no? Así que él está ahí también diciendo, bueno, yo vengo aquí a morir por todos ellos, ¿no? Yo soy perfecto, pero voy a morir por los imperfectos. Y hay una frase aquí que dice que rechazar el bautismo podría ser una señal de que no hay arrepentimiento, ¿no? Si te dice que te tienes que arrepentir y bautizarte, la pregunta es ¿por qué no te estás bautizando?, ¿no? Hay gente que intencionalmente no se quieren bautizar. ¿Por qué no te quieres bautizar? Si es una señal pública de que tú eres una persona pecadora y le estás pidiendo perdón al Señor, te estás identificando con el Evangelio. Así que conozco algunas personas que rechazan el bautismo, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar tampoco aquí en el tema, pero hay algunas personas que piensan que el bautismo de los infantes sirve y ya no es necesario bautizarse de adulto. Yo no opino así, yo no creo que eso sea así. Conozco algunos creyentes que piensan que como de pequeños sus padres lo bautizaron, ya, pero es que la Iglesia Católica piensa que ese bautismo está ofreciendo incluso la salvación. Esa persona, ese niño que se está bautizando, no lo está haciendo voluntariamente, me están llevando cuando soy yo el que bajo a las aguas. El bautismo bíblico conlleva un arrepentimiento público, conlleva una decisión personal, ¿no? Lo otro he sido yo, mis padres con un mes, con dos, y además es una manera precisamente de decir yo me desvinculo de la Iglesia Católica, ¿no? Tiene muchos matices, pero personalmente no creo que una persona que se haya bautizado de pequeño no tenga que bautizarse de adulto, y la Biblia dice, ¿no?, que te bautices, no dice en ningún momento, pues mira, si alguien hizo una práctica en el pasado, no hace falta que la hagas ahora de mayor. Nosotros tenemos que entender que la membresía es estar implicado en una iglesia, comprometido, asistiendo, o poniendo mis dones al servicio de la iglesia, simplemente eso. ¿Que lo estoy haciendo? Pues entonces soy miembro. ¿Que ahora mismo no lo estoy haciendo por cualquier motivo? Pues entonces causo baja y en el momento que yo o el Señor me atraiga de nuevo, otra vez podré solicitar esto, ¿vale? Pero creo que es importante. Algo más, si no, comenzamos el siguiente capítulo. Capítulo 6. ¿Cómo debería someterse el miembro a la iglesia? Hemos visto en el capítulo 5... ¿cuáles son algunos de los requisitos para ser miembro? La fe, el arrepentimiento, el bautismo y una vida que realmente muestre que ha entendido el Evangelio. Pero, ¿cómo tiene que someterse un miembro a la iglesia? Tenemos que someternos a la iglesia, dice esta primera frase, los cristianos no se unen realmente a las iglesias, sino lo que hacen es que se someten a ellas. Y explico esta frase. En el momento que tú te convierte, ya eres iglesia, ya eres parte de la iglesia universal. No tienes que hacer algo para ser iglesia, ya eres iglesia. Lo único que tienes que hacer es identificarte con una iglesia y someterte a esa iglesia. ¿Lo entendéis? Los cristianos no se unen porque ya son iglesia, los cristianos lo que hacen es someterse. Por eso es muy importante saber en qué iglesia estás tú. Porque tú tienes que estar en una iglesia donde tú digas, yo me someto a esta iglesia. Me someto a su gobierno de iglesia, me someto a su declaración de fe, me someto a las decisiones que tome la iglesia. ¿Me entendéis? Eso es lo que un cristiano hace voluntariamente, se pone bajo la cobertura de la iglesia, ¿vale? Sometiéndose a la autoridad. Lo que pasa es que ya lo hemos dicho en varias ocasiones que esta palabra, someterse, autoridad, hoy asusta a la gente. Incluso a los propios creyentes, ¿no? Parece como que, que esto parece que es de autoridad, de someterme, de control, y eso nos produce cierto rechazo, y creo que porque muchas veces también hemos visto malas experiencias, hemos tenido malos ejemplos, líderes que han abusado también de la autoridad, y entonces hay mucha gente que cierra su corazón y dice, mira, yo prefiero estar allí, escuchar, ir, venir, pero no quiero tampoco comprometerme mucho más. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el compromiso, sobre la autoridad? Pues Dios revela por todas las Escrituras que Él estableció la autoridad para nuestro propio bien. El autor de la creación
utilizó su autoridad para crearnos y también para bendecirnos. En el momento que estamos fuera de autoridad, en el momento que nos rebelamos, todo eso es el ambiente que hay del diablo, ¿no? Eso fue lo que hizo el diablo. No quiso estar bajo la cobertura, no quiso obedecer, no quiso someterse, no quiso ser el segundo y entonces, ¡pum!, se rebeló. ¿Qué hizo luego Adán y Eva? Lo mismo. No quisieron obedecer a Dios. Bueno, y ahora tú me vas a decir a mí del árbol que no tengo que comer, ¿no? ¿Y por qué no puedo comer de ese árbol? Si puedo comer, pues entonces yo ahora voy a comer y te voy a... Y entonces, ¡pum!, se rebelaron también. La Biblia dice por muchas partes que cada uno de nosotros tenemos que estar bajo cobertura, sometidos, sujetos. Hay un orden perfecto, que cuando salimos de ahí, entonces cuando se produce todo lo que estamos viviendo hoy día. Es importante, y dentro de la iglesia tenemos que someternos, hermanos. No podemos ir por libre. Hay mucha gente que hacen y deshacen. ¿Qué significa someternos a una iglesia? Pues dice Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es someterte a una iglesia, no es más ni menos. Es que si tú ves a un hermano que está haciendo algo que no corresponde al Evangelio, tú tienes la autoridad de ir y decirle, hermano, esto que tú estás haciendo no está bien. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es someterte a la iglesia. Que tú tengas una iglesia, que tenga un pastor, que tenga hermanos en la fe, que te exhorten a vivir dignamente, como tenemos que hacerlo todos los que estamos aquí. Eso es someterme a una iglesia. No es que la iglesia me diga lo que tengo que dar de dinero, no es que la iglesia me diga, tú tienes que estar aquí el miércoles de 6 a 8, ¿me entendéis? Eso no es someterse a una iglesia. Cuando las iglesias hacen eso, lo que están haciendo es quitándole la libertad a la persona, lo que están haciendo es manipulando a las personas. Eso no es. Yo no le tengo que decir a una persona, tú tienes que hacer esto, tú tienes que venir a evangelizar, tú tienes que... No, eso son cosas que yo te recomiendo que las hagas. Pero lo que sí nos sometemos es a la palabra. Si yo veo que un hermano está andando en desorden, si yo veo que un hermano durante años tiene el mismo carácter, yo estoy llamado a ir y decirle, hermano, esta manera como tú trataste el otro día al hermano, eso no agrada al Señor. El otro día te vi y la manera como trataste a tu mujer, la manera como públicamente le gritaste a tus hijos, le dijiste tonto, eso nosotros estamos llamados a hacerlo. Porque lo que queremos es el bien de la persona. Lo que queremos es conducirnos y comportarnos como es digno del Evangelio. ¿Vale? Así que, a continuación vamos a ver 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Ahora estamos hablando de la iglesia local, no de la iglesia universal, porque yo no voy a dar cuenta de los hermanos de Asamblea de Dios ni de Filadelfia, yo voy a dar cuenta de los hermanos y especialmente de los miembros de esta iglesia. ¿Y cómo la iglesia tiene que aplicar todo esto a sus miembros? Pues 8 maneras en las que un miembro se somete a su iglesia, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, públicamente. 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Primero, públicamente, yo lo hago público. En primer lugar, los cristianos deberían someterse públicamente a las iglesias locales, con lo cual quiero decir formalmente, ¿no? Como este acto de la membresía. Tú vienes aquí y públicamente tú estás solicitando la membresía y públicamente la gente te está aceptando. Estás haciendo algo públicamente. Delante de la congregación tienes que hacer ese primer paso de vincularte con la iglesia. Deberían unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes que están dentro de esa iglesia, participando con regularidad de la cena del Señor. Una persona que es miembro de la iglesia tiene que hacer todo lo posible por estar sobre todo en los momentos donde como iglesia participamos de la mesa del Señor. Hasta hace 2 o 3 meses yo creía que cualquier creyente podía participar de la Santa Cena. Ahora, de momento, me inclino más a que la Santa Cena es para aquellas personas que son miembros de la iglesia. Porque es algo que hacemos como familia en la fe, es un acto que hacemos todos los que estamos sometidos también a la iglesia. El pastor sabe quién es la persona que está participando de los símbolos de Cristo. Ahora, este autor lo que dice es que si un creyente que está viviendo bajo cobertura en su iglesia visita otra iglesia, puede participar de la Santa Cena, ¿vale?
¿Me entendéis, no? Si yo voy a otra iglesia, pues yo ese día que corresponde a la Santa Cena, pues yo participo. Pero aquí, sobre todo, está hablando de personas que son creyentes y que llevan 3, 4, 5, 6, 7 meses, un año y se han bautizado, pero no son miembros de la iglesia. Esa persona, lo primero que tendría que hacerse miembro, no sé por qué está así, pero lo segundo, es bueno que si tú no quieres rendir cuentas, si tú no quieres compromiso, si tú no le estás dando al pastor, le estás dando posibilidad para que él te pastoree, pues entonces tampoco participes de la mesa del Señor, porque ¿bajo qué marco lo estás haciendo? ¿Bajo qué autoridad? Aquí nos reunimos como familia, como cuerpo, participamos de la mesa del Señor aquellos que somos hermanos y que estamos bajo la cobertura bíblica, ¿no? Así que, bueno, creo que es algo interesante y os animo a que, si queréis, si alguno tenéis tiempo, que podáis investigar un poco más y juntos pues podamos llegar a una conclusión también, ¿no? Si una persona se acerca a la Santa Cena sabiendo que está mal y no participa de la Santa Cena, yo creo que al final hace dos pecados. Uno es estar mal y otra es no participar de la Santa Cena y seguir estando mal. Tú mismo te estás desvinculando de la mesa del Señor. La mesa del Señor no te expulsa. La mesa del Señor lo que te dice es ven y come estando bien. ¿Lo entendéis? Ven aquí y participa y restaura tu vida. Eso es la mesa del Señor. Pero hay gente, y yo me acuerdo, sobre todo cuando era adolescente, que no entendía esto y entonces decía, como estoy mal, no tomo y sigo estando mal. Y es peor. El diablo te ha metido un golazo. No, yo no tomo, porque es que estoy mal con mi mujer. Y toma, pídele perdón al Señor, ve a la cruz, toma el cuerpo y la sangre y ve corriendo y pídele perdón a tu mujer. Eso es la Santa Cena. Pero rechazar la Santa Cena es decir, no, sigo aquí. Sigo en este punto y no voy a doblar mi brazo, ni mi orgullo, ni... Entonces... Y creo que hay gente que no entiende bien este concepto, pero la Santa Cena hay que tomarla, porque la Santa Cena es la oportunidad que Dios te da una vez más de decir, ven, tú eres pecador, pero aquí está mi gracia. Ven aquí, participa y arregla tus cosas. Arregla tus cosas. Pero no tomar y seguir, eso no es bíblico, ¿no? Y lo que dice la Biblia es eso, precisamente. Aquel que toma la Santa Cena practicando el pecado y que le da igual, ¿no? Eso es otra cosa, imagínate, ¿no? Tú estás en fornicación y ahí está. Tomo la Santa Cena y luego por la tarde otra vez tengo... Eso te dice el Señor, eso es terrible lo que estás haciendo. Estás cogiendo el símbolo más precioso que hay, más sublime, y estás viviendo en desorden. Entonces la Santa Cena siempre es esa oportunidad de restaurar, ¿no? de poder arreglar las cosas y tener tu conciencia tranquila delante del Señor. Primer punto es que tenemos que someternos y tenemos que pedir la membresía públicamente. Segundo, geográficamente. Nos sometemos físicamente reuniéndonos regularmente con la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que por cierto este versículo es que se aplica perfectamente a nuestra época, a la época pasada y a la época venidera. ¿Por qué hay personas que no se congregan? ¿Por qué hay personas que vienen de los 4 o 5 domingos, vienen uno? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que ahora vienen y luego se llevan una temporada, 2 meses sin venir? Eso no le hace bien a su vida. Eso no le hace bien a su familia, a su matrimonio, a su relación con el Señor. Eso no es bueno. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos debemos reunir en el día del Señor. Nosotros tenemos que desear que llegue el domingo. Tenemos que desear. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, nos tenemos que someter físicamente. Tú tienes que estar reuniéndote cada vez que puedas. Y aquí tengo que abrir un paréntesis que es muy real con esta congregación. En nuestra lista de miembros hay personas que son miembros, hay miembros activos y también este grupo miembro pasivo, que están viviendo en otras ciudades, que no vienen aquí, pero quieren ser miembros de la iglesia. Eso no es posible. ¿Qué sentido tiene que tú seas miembro de una iglesia a la cual tú no puedes ir? ¿Me entendéis? ¿Qué sentido tiene que tú seas miembro de una iglesia, pero yo vivo en Madrid? Ya, pero ¿vas a vivir en Madrid 3 meses? No, vivo en Madrid de manera indefinida. Pero yo quiero ser miembro de la Iglesia Bautista de Cádiz. Eso no es posible.
Eso es lo que dice este punto. Tú tienes que ser miembro de una iglesia donde tú te reúnes semanalmente, donde tú sabes lo que le pasa a un hermano, donde tú sabes lo que le pasa a otra familia, donde si hace falta ayuda tú estás colaborando ahí, donde tienes un pastor al que le puedes rendir cuenta, al que le puedes pedir un consejo. Eso es iglesia, eso es ser miembro. Pero yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, no, es que yo vivo fuera, pero ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 7 años viviendo fuera. Ya, pero lo más normal es que tú te hagas miembro de la iglesia en la ciudad donde tú estás. No, yo quiero ser miembro de la iglesia de Cádiz. Y yo creo que es que tenemos un mal concepto también de la membresía, porque en algunos casos parece como que si dejar de ser miembro de la iglesia de Cádiz pareciera perder la salvación. Y no es así. Tenemos que entender lo que estamos viendo a la luz de este estudio, es que es un compromiso que yo hago con una iglesia local. Yo me identifico con una iglesia local, yo tengo un pastor, yo tengo un grupo de hermanos, yo sirvo, yo entrego mis dones, yo me reúno, pero si eso no lo tengo, pues entonces tendré que ser miembro en la iglesia donde yo esté. ¿Lo entendéis? Yo me hice miembro de mi primera iglesia en el Puerto Santa María, Asamblea Cristiana. Luego me fui a Córdoba. Pues yo solicito un traslado porque ya no estoy en Cádiz, ahora estoy en Córdoba. Y mi iglesia, donde yo voy semanalmente, es la iglesia de Córdoba. Yo le tengo mucho cariño a la iglesia de Cádiz, pero es que mi iglesia ahora mismo es la de Córdoba. Si Raquel me dice, me tengo que ir, Moisés, 4 años a estudiar la carrera a Granada y no voy a estar viniendo aquí, pues mira, Raquel, implícate estos 4 años en Granada, porque quiero que estés sirviendo, porque que vienes aquí, pues eres una hermana de la iglesia, no pasa nada. Que termina tus estudios, te vuelves para acá, otra vez te haces miembro. ¿Lo veis así o no? Yo creo que es algo completamente lógico. He estado en Córdoba y ahora Ustedes imagináis que yo os digo, hermano, yo soy el pastor, pero yo no quiero ser miembro de esta iglesia porque es que yo quiero ser miembro de Córdoba. ¿Qué me diríais? No, pero hermano, mira, de verdad, yo soy el pastor, pero no me hagáis miembro, porque es que la experiencia que yo he vivido con los hermanos de Córdoba, yo no quiero que me quiten la membresía de Córdoba. Ya, pero es que eres el pastor de la iglesia de Cádiz. Ya, pero es que mi corazón está en Córdoba. Pues si tu corazón está en Córdoba, tendrás que quedarte en Córdoba. No. Hermano, si tú estás en una iglesia, estés en Sevilla, estés en Málaga, estés en Granada, pues hermano, si estás ahí, hay una iglesia que te necesita, pues apoya ahí. Ahora que tú tienes y puedes bendecir otro sitio, pues mira, hermano, que voy a mandar una ofrenda cada cierto tiempo, pero estar mandando tu ofrenda semanalmente, mensualmente, a otra iglesia y que haya una iglesia que te esté alimentando a ti, hombre, a mí me fastidiaría muchísimo. Tú estás aquí toda la semana. Y aquí estamos, necesitamos dinero para pintar, necesitamos dinero, pero tú estás aquí toda la semana y tu dinero tú lo estás mandando para Estados Unidos. Hechos de los Apóstoles dice que venían, traían su dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían cubriendo las necesidades. Pero no voy a coger en Jerusalén mi dinero y lo mando para Antioquía. Así que este segundo punto lo que te dice es que donde tú vayas a estar, tú tienes que solicitar la membresía ahí, geográficamente, donde tú estés. Socialmente, que esto está muy unido a este segundo punto, la comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican, se moldean unos a otros, donde tienes amistad. Eso es la membresía también, donde tú quedas con un hermano, te invitan a ver el fútbol, te ponen de cenar, te ponen unas pizzas, y ahí está con los hermanos disfrutando. Eso es una relación de iglesia. Pero ¿cómo voy a ser yo miembro de una iglesia y ahora los hermanos yo veo que van al campo, que hacen su vida, pero yo no estoy ahí? Pues entonces no puedo ser miembro de una iglesia donde socialmente yo no tengo relación. ¿Entendéis? Estar unido a una iglesia es tener relaciones sociales, que nos conozcamos, que disfrutemos de la familia, que nos contemos, mira hermano, estoy preocupado por esto, ora por mí, mira, Eso es la iglesia. Si yo no estoy viviendo eso, no tiene sentido decir que yo soy miembro de esta iglesia. No solamente geográficamente, socialmente, sino también sentimentalmente. Nosotros llevamos aquí 6, 7 meses y hermanos, y esto no es por cumplir ni porque, pero ¿os queremos? ¿Cómo tengo yo eso con un miembro que vive en Alabama o que vive en Barcelona y viene cada 2 años aquí un domingo? ¿Qué afecto tengo yo hacia ti si es que sentimentalmente no te conozco?
Primera de Corintios dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Yo no me puedo preocupar por una persona que dice que es miembro de la iglesia de Cádiz, pero que hace 6 años que no viene por aquí. Yo no me puedo preocupar por él. Lo siento. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero lo que no puede pasar en una iglesia es que haya gente sufriendo, pasándolo mal y que nadie lo sepa. Porque entonces, al final nos decimos hermanos, decimos que somos una familia y tú dices, bueno, ¿y eso dónde está, esa realidad? Y luego yo no puedo ayudar a una persona si no sé lo que le pasa. Que también hay mucha gente así, no, pues yo lo he pasado muy mal, y tú le has dicho a alguien algo. No, es que el Señor, y también a veces lo espiritualizamos mucho, no, el Señor te dice, ve a tu hermano. Y ahora, finalmente, las personas somos libres. Y si una persona dice, yo cierro mi corazón, pues esa persona la está cerrando y al final, mi opinión es que sufrirá la consecuencia. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Quinto punto. Y esto es uno de los temas que siempre nos cuesta escuchar, pero ser miembro de una iglesia es comprometerme con una iglesia financieramente. El dinero, el bolsillo, la cartera, que muchas veces se dice que es lo último que se convierte. Hace poco escuché que la cartera no se convierte porque no la llevamos al bautismo, ¿no? Dice que cuando nos bautizamos la cartera nos la quitamos y entonces la cartera no se convierte. Me pareció muy interesante y creo que puede ser hasta eso. Así que yo este verano a los que se bauticen les voy a decir que se metan con la cartera. ¿Qué nos cuesta, hermano? ¿Qué nos cuesta ser generoso? Hablo a nivel general, ¿eh? No estoy metido, aquí hay gente generosa, otra, pero ¿qué nos cuesta entender que todo lo que estamos viendo conlleva de dinero, de esfuerzo, de que el reino de Dios se hace también por medio de cosas físicas, ¿no? Y somos nosotros los que nos tenemos que comprometer y tendríamos que cambiar la mentalidad y ver este sitio como mi segunda casa. Esta es mi casa. Y si a ti te gusta tener la casa bien, ¿por qué la iglesia no está bien? Pues yo quiero que esto se pinte. Y yo quiero que, a mí me gustaría que este cuadro se pusiera y que los niños tuvieran su espacio y que si hace falta... Eso es tener mentalidad de reino, estar preocupado. Hermano, vamos a hacer una campaña de evangelismo, pero hace falta dinero para atraer a la persona, para comprar un equipo, para alquilar un equipo de sonido. Se necesita eso. Y es importante que entendamos que ser miembro también conlleva esto. Dice Romanos 12:13, compartiendo, ¿para qué? Para las necesidades de los santos. Tú sabes que hay una necesidad, pues tú puedes decir, hermano, mira, hace poco hubo una persona que entregó su ofrenda y ponía en su ofrenda, quiero que esta ofrenda sea para necesidades de personas. Pues gloria a Dios, pues esa ofrenda que esa persona ha entregado es para cubrir necesidades, porque él ha querido que su ofrenda especial sea para eso. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Bueno, ahí termina, ¿no? Según cada uno haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Lo que dice es que cada uno aparte el domingo la ofrenda que quiere entregar al Señor. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso dice la palabra de Dios. Si hay una persona que está viviendo por el Evangelio, pues entonces tendrá que ser sostenido de alguna manera, ¿no? Y luego hay otros pasajes, Romanos 15, 1 Corintios 9, Mateo 10, Lucas 10, Gálatas 6, 1 Timoteo capítulo 5. ¿Qué más? Financieramente, profesionalmente, los cristianos deberían someter y ofrecer sus profesiones y sus capacidades a las iglesias locales. ¿Qué significa esto? Pues si uno es pintor, pues uno ofrece su profesión a la iglesia. Si uno tiene experiencia con los niños de hospitales, de nuestra hermana o cualquier cosa, pues nosotros cuando venimos al Señor, nosotros ofrecemos también nuestras capacidades, nuestros recursos. Cada uno de nosotros, nuestra profesión, la ponemos en las manos del Señor y eso es muy bonito, ¿no? Cada uno tenemos algo. Yo he estado en algunas iglesias que han tenido que construir el templo y es precioso, ¿no? Ver toda la iglesia trabajando, los que son pintores, los electricistas, los carpinteros, las hermanas ahí ayudando, barriendo, limpiando, poniendo también ladrillo, cada uno poniendo su profesión
en las manos del Señor y a disposición de la iglesia. Que a alguien se le da bien el tema administrativo, pues venga, en el área administrativa. Si a alguien se le da bien la economía, pues entonces venga, vamos a estar, pero cada uno tenemos que poner nuestros dones a disposición de la iglesia. Éticamente, los cristianos deberían someterse éticamente a las iglesias locales. El cristiano siempre tiene que buscar cualquier tema, cualquier consejo, cualquier responsabilidad, cualquier asunto, tenemos que mirarlo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Si yo estoy viendo que éticamente hay una persona que está haciendo algo que está mal, pues yo voy y le digo, mira, la palabra del Señor dice que esto que estás haciendo no agrada al Señor. La iglesia local es el lugar principal donde nosotros podemos ayudar a los creyentes a luchar contra sus pecados. Todos los que estamos aquí estamos luchando con algún área, con alguna debilidad, con algún vicio, con algo de nuestro carácter, y la iglesia precisamente estamos aquí para eso, para ayudarnos, pero lo que no podemos hacer es cerrar nuestro corazón, estamos luchando con algo y no pedimos ayuda para cambiar ese área de debilidad, ¿no? Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oye, has ganado a tu hermano. Y el octavo punto, espiritualmente. Los cristianos deberían someterse espiritualmente a la iglesia local. Tú tienes que vincularte a una iglesia donde tú digas, yo me someto a esta iglesia espiritualmente. Lo que me diga el pastor, lo que me diga la palabra, lo que el Señor me diga por medio de esta iglesia, yo voy a obedecer, yo voy a estar bajo la cobertura espiritual de una iglesia. Primero es la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. Para poder practicar y poner en servicio tus dones, tú tienes que estar vinculado a una iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, ¿cómo sabes tú a quién puedes poner en una responsabilidad, en un departamento, en otro? Primera de Corintios dice, cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y talentos para ponerlos a servicio del Señor. Segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían edificarse los unos a los otros a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que edificarnos por medio de la palabra. Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? Amados, edificando vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Es importante que nosotros nos edifiquemos unos a otros y siempre por medio de la palabra. Hemos visto cómo tienen que someterse los miembros a la iglesia. Eso es lo que hemos visto en esta primera parte del capítulo 6. Y ahora, para terminar, muy breve, ¿cómo tienen que relacionarse los miembros con los pastores? ¿Cuál tiene que ser la relación de un miembro con su pastor? Bueno, lo primero que nosotros creemos a la luz de la Biblia, que el Espíritu Santo es el que pone a los pastores. En la Biblia, para hablar de pastores, se utiliza 3 términos con el mismo significado: pastores, ancianos y obispos. Cuando tú en la Biblia escuchas anciano, está hablando de un pastor. Cuando la Biblia dice obispo, está hablando de un anciano o está hablando de un pastor. Es el mismo título para definir un cargo, una responsabilidad que siempre viene respaldada por el Espíritu Santo. Pero dice algunos pasajes. Hechos capítulo 20, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño con que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 2 cosas de estos 2 pasajes. Del primer pasaje, de hecho, si os dais cuenta, habla en plural, obispos. Lo ideal, y es mi visión a la luz de la palabra, lo ideal sería que una iglesia no tuviera un solo pastor, sino que tuviera más pastores. Eso es lo ideal. Que no haya un solo pastor, sino que haya un grupo de pastores. Según vaya creciendo la iglesia, ir nombrando a personas o buscando de dentro de la iglesia o de fuera
personas que puedan realizar ese cargo. Puede ser que la persona que venga como pastor pueda estar sostenida por la iglesia si la iglesia tiene recursos, o puede ser también que el pastor esté trabajando y ese pastor pues se esté dedicando a otras áreas para ayudar al otro pastor. Mirad, cuantos más pastores haya en la iglesia, mejor es para la iglesia. Eso tendríamos que verlo así. ¿Me entendéis? Si tuviéramos el día de mañana un pastor de jóvenes, eso es una bendición. Porque es una persona que está exclusivamente dedicada a los jóvenes. Pero nuestra mentalidad en España es muy corta, ¿no? Y también tiene que ver el tema de la finanza, ¿no? Lo que hemos dicho antes, como la iglesia no es generosa, pues muchas veces no se pueden sostener a más ministerios. Pero si entendiéramos que cuanto más ministerios hubieran en la iglesia, mejor sería para la iglesia, para el evangelismo, para el crecimiento. Podríamos tener un pastor que se dedicara solo a consejería, al estudio de la palabra, otro pastor a hacer evangelismo y a coordinar. ¿Me entendéis? Eso es muy importante y además también cubre al pastor, para que el pastor no esté arriba. Nunca es bueno un ministerio jerárquico, donde el pastor está solo y hace y deshace, ¿no? Creo que conocéis o habéis visto pastores así, que ellos están arriba y no escuchan, no tienen un grupo de consejo, si alguien le dice lo contrario se cierran y dicen que no, eso no es bueno. Sí que eso es lo primero que quería puntualizar de Hechos capítulo 20. Y lo segundo, de Tito capítulo 1, 7 al 9. Hermanos, eso supuestamente es lo que yo tengo que tratar de ser como pastor de esta iglesia. Yo os lo pido públicamente aquí, que cuando veáis que alguna de estas cosas no están en mi vida, vengáis a mí y me lo digáis. Porque igual que cuando en un trabajo se busca, ¿no? Se busca persona que sepa inglés, que tenga carnet, ¿no? Y si tú tienes eso te presentas, si no tienes eso no te presentas, ¿no? Imagínate que no tienes carnet y te presentas a repartir pizza, pues no te van a coger. Pues la Biblia dice que el pastor que tiene que estar aquí en esta iglesia, sea yo o el día de mañana sea otro, así tendría que ser. Irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no una persona iracunda, no dada al vino, no pendenciero, no codicioso, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga la palabra, fiel, como ha sido enseñada. Yo os lo pido, y esto os lo estoy diciendo con mi corazón ahora mismo, yo os lo pido. Moisés, creo que no estás bien en este área, necesitamos orar por ti, pero esto es importante. Cuando se busque un pastor, cuando se tenga en cuenta la persona que va a venir aquí. Un testimonio que me impactó mucho, uno de los mejores predicadores en el mundo se llama Paul Washer. Él terminó de predicar en una iglesia, y al terminar de predicar, claro, este hombre cuando predica, imagínate, se mueven las columnas. Cuando él terminó de predicar, dice que vino el consejo de iglesia y le dijo, hermano, estamos buscando un pastor y nos encantaría que fueras tú. Paul Washer, cuando escuchó esto del consejo, no dijo, qué bien, gracias, no, lo siento. Cogió al consejo y lo metió aparte en una habitación. Y les echó una bronca impresionante. Le dijo, mira, vosotros estáis buscando un pastor porque ha predicado bien. Vosotros no sabéis cómo trato yo a mi mujer. Vosotros no sabéis quién soy yo en casa. No tenéis ni idea cómo educo a mis hijos. No sabéis cuánto tiempo le dedico a la oración, cuánto tiempo estudio la palabra. Estáis buscando un pastor porque ha predicado bien. Y a veces pasa eso, a mí me ha pasado. Yo he ido a predicar a sitios, tú no estás buscando iglesia, y digo, qué triste, que al final busquemos a alguien que solo tenga carisma o que solo sepa predicar bien. Cuando la Biblia, si te das cuenta, en los requisitos, lo menos que dice es eso. Tenemos que buscar a personas, y no solo los pastores, sino gente que lleven los ministerios, gente que lleven los jóvenes, que estén con los niños, que estén en la alabanza, que estén enseñando, que sean, hermanos, que sean fieles, que tengan un carácter donde tú puedas ver a Cristo. ¿De qué me sirve a mí tener título y máster colgado en el salón de mi casa y luego vivo como un desgraciado? ¿De qué sirve eso? Así que eso es lo segundo, hermano, que cuando veáis algo que está fuera de lugar, con toda confianza, ¿no? Porque algunas veces decimos, bueno, ¿y quién le dicen al pastor? Tú. Hermano, esto que has hecho está mal. Y el otro día lo que dijiste estuvo fuera de lugar. Y el otro día, como trataste a tu mujer que se te escapó, le dijiste, y venís me lo decís, hermano. Y os lo pido, porque eso será una señal de que me amáis, de que me estáis cuidando. Terminamos. Mirad, ¿qué cosas tienen que hacer los miembros con los pastores? Los miembros son los que tienen que confirmar a los pastores. De la misma manera que los miembros confirman
a los nuevos miembros, los miembros de la iglesia son los que tienen que votar y decir, queremos a ese pastor. Y me consta que aquí se ha hecho así, ¿no? Dice Hechos 14:23. Y constituyeron, ¿quiénes? La iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Un pastor tiene que estar en una iglesia y la iglesia tiene que estar respaldando su ministerio. Si la iglesia se reúne y dice, no queremos al pastor, el pastor se tiene que ir. Porque un pastor tiene que estar reconocido. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Escucha esta frase. La autoridad no se impone. Cuando yo soy el pastor, eso es señal de que tú no eres pastor. La autoridad se reconoce. La gente tiene que decir, yo veo en ti que eres un hombre de Dios. No es que, no, tú te tienes que someter a mí porque yo soy el pastor. Eso es señal de que no eres mi pastor. Así que es importante que los miembros reconozcan a sus pastores. Segundo, los miembros tienen que honrar a sus pastores. Y esto me sabe un poco mal ser yo mismo el que estoy diciendo esto, pero es lo que dice la Biblia. Tenemos que honrar, tenemos que respetar a las personas que estén puestas aquí. Da igual la edad que tenga. Yo tengo 33 años, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. No tiene nada que ver con la edad. Dice 1 Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, mira qué interesante, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No solamente es honrar de manera respetuosa a la persona, es decir, bueno, si aquí hay una persona que está desgastando su vida por atender a personas, por estudiar la Biblia, de alguna manera tendremos que sostener a esta persona, ¿no? Esta persona tiene que vivir como nosotros. Y el día de mañana, cuando le pase algo en su coche, ¿quién va a pagar la avería? Y cuando termine, ¿qué jubilación va a tener? Eso es importante porque hay iglesias, y aquí tengo que decir que no es así, ¿no? Os alabo porque sé que durante mucho tiempo habéis cuidado bien a vuestros pastores. Pero hay iglesias, de verdad, muy miserables con sus pastores. Yo conozco a consiervos y a pastores que lo están pasando muy mal. Y los hermanos, bueno, ya está orando por ti. Orando no, tienes que soltar el dinero. ¿Cómo que orando? Ya está orando por ti, hermano, hay que ver. El pastor ahí hecho polvo, le ha pasado algo y vamos a estar orando. Hermano, y esa persona está viviendo para ti. Y tú tienes tu dinero, y tú tienes tu economía, y tú tienes tu derecho de salir, de invitar a tu mujer, de desconectar, porque esa persona que está viviendo para el Señor y para ti no tiene eso, ¿no? Y hay iglesias, de verdad, hay situaciones muy tristes, muy tristes. Yo conozco que, bueno, ¿por qué le vamos a dar? ¿Y por qué va a tener? ¿Y por qué se le va a dar? Y dices tú, Dios mío, qué triste que no honremos a las personas que han dado su vida. Hermano, nosotros estamos aquí por vosotros, por el Señor. No hay ningún interés de querer ganar más, de querer ganar menos, pero eso tiene que estar en el corazón de la iglesia. Tercero, los miembros deben someterse a sus pastores. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Tú a quién te sometes? No me digas como el misionero, mi pastor es Jesucristo. Claro, tu pastor es Jesucristo. Pero ¿quién es el que te llama a ti? ¿Quién es el que te dice esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer? Nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores, hermano. Eso dice la palabra. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque ellos están velando por mí. Porque ellos van a dar cuenta de mí. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría, para que no se quejen, porque esto no es provechoso. Tú tienes que rendir cuenta al pastor que tú sabes que está haciendo las cosas bien, que está orando por ti, que te está aconsejando según la palabra. Cuarto punto, y esto os pido también, igual que os he pedido que vengáis a mí a exhortarme, os pido que no dejéis de orar por los pastores. Es muy importante. Estos hombres son aquellos cuyas vidas y enseñanzas ayudan a sostener y edificar la iglesia. Hermano, os lo pido por favor, os lo ruego, orad. Señor, dale gracia a Moisés, guárdalo, enséñale tu palabra, que él no tenga temor al hombre, que te tenga temor a ti, que busque el hacer tu voluntad, eso es muy importante, guárdalo. Hoy hablaba con una hermana de la iglesia y voy a abrir aquí un poquito mi corazón con vosotros también. Nosotros tenemos los mismos problemas que cualquier familia. ¿Tú crees que todos los domingos yo estoy feliz?
Que todos los domingos a mí la vida me va, porque como me ve aquí gritar y... A lo mejor ese día por la mañana estoy destrozadísimo. Pero algo que he entendido es que nosotros seguimos al Señor por encima de nuestras emociones. Jesús no cogió la cruz sonriendo. Y yo he entendido, Señor, yo tengo que obedecerte. Y ahora mismo estoy pasando esta situación, a mí me carga la situación de mi hija, cosas que están pasando en su vida. Y yo tengo que venir aquí y no solo vengo a recibir, sino que es que además tengo que venir aquí a ayudaros a vosotros, a sonreíros, a animaros, a escuchar vuestros problemas. Y entonces es mucho el peso que lleva, no solo yo, sino cualquier pastor. Y yo os pido que lo tengáis en cuenta, hermano. Hermano, sostén a Moisés. Hay muchos pastores que conozco que caen en depresión, en ansiedad, que tienen que dejar el ministerio por un tiempo. Y hay pastores que no pueden abrir su corazón con sus iglesias, y a mí no me gustaría que eso sucediera. A mí me gustaría que yo pudiera aquí tener relaciones, como hemos dicho, sentimental, socialmente, donde yo pueda decir a hermanos también, orad por mí porque lo estoy pasando mal. Orar porque estamos teniendo un conflicto en el matrimonio. Orar porque Ángela se encuentra mal, porque a sus padres le ha pasado algo en Colombia. Somos personas y os pido que oréis por los pastores, no solo los que estamos aquí, sino también otros pastores. Señor, guarda a los pastores. Tienen sus problemas y tienen el problema de 100 personas. Y a mí, en mi caso, a mí se me añade la gente cuando yo salgo a predicar. Este fin de semana a mí me ha venido una chica diciendo que ha sido abusada por un miembro de su familia. ¿Tú crees que yo hago así como los profesionales que desconecto? Yo me vengo mal, ¿me entendéis? Y yo ahora el miércoles o el jueves tengo que llamar a esa chica. ¿O qué hago? Le digo, no, pues como yo no soy tu pastor, no te llamo. Entonces, aquellos que además tenemos el ministerio, imaginaros. A mí me llaman matrimonios que se quieren divorciar, que si pueden venir y tener una consejería. Muchísimas cosas. Y necesitamos que nos sostengáis en oración, hermanos. Todo esto es lo que estamos viendo que hay que hacer con los pastores, pero mirad el punto 5. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Escuchad, punto 5. Los miembros tienen que presentar cargos contra los pastores. Hermanos, si ustedes veis, o en mí, o en otros pastores, o en los que han venido, o en los que vendrán, si veis que hay algún pastor que está haciendo algo mal, hay que decírselo. No podemos tener miedo. Si tú ves que el pastor ha hecho algo incorrecto, si tú ves que el pastor no está haciendo algo que la Biblia dice que tiene que hacer, tú tienes que decirle, como igual que a otro hermano, vas primero solo con él. Hermano, mira, yo creo que esto está mal. ¿Que no te escucha? Coge otra persona. Dice 1 Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. El día que vosotros tengáis que venir a acusarme públicamente de algo, pues mira, venimos con 2 o 3 personas. Hemos hablado con Moisés sobre este tema, y Moisés no cambia y venimos a decirlo al resto de la iglesia. Porque la congregación, la asamblea, es soberana. La asamblea finalmente es la que tiene el poder de las llaves. Y la asamblea puede disciplinar a un pastor. Y hoy día, quizá a lo mejor no sé si habéis vivido malas experiencias o no, pero hoy día en iglesia hay pastores que son sinvergüenza, con todas las letras. Personas que están ahí aprovechándose, sacando dinero, predicando un falso evangelio que solamente le conviene a ellos. Así que tenemos que presentar cargos contra aquellos pastores que sean deshonrosos. Y el 6º y último punto, los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Expulsarlo. Igual que se expulsa a una persona, a un miembro que después de varias reuniones dice que no.